Muy buenas noches, Carlos, Abraham. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a dar un par de minutitos en lo que se integran sus compañeros, ¿vale? Y damos inicio. Hola, Carlos. Sí, ya tengo dos entregas. De hecho, el día de mañana ya hago la retroalimentación correspondiente. Entonces todavía estás a tiempo, ¿vale? Si no la has entregado.
Listo, bueno, pues ya vamos a dar inicio. Voy a mandar por ahí una captura de pantalla de que ya estamos en la sesión para que no tengan ninguna duda. Y pues aquellos que no se han dado cuenta que ya estamos en línea, pues bueno, se pueden ir conectando. ¿Cómo están? Buenas noches, Kenneth, Carlos, Abraham, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. Bien, 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 bien hasta el momento. Qué bueno, me da mucho gusto, Abraham, saludarte. Bienvenido. Pues me gustaría iniciar esta sesión. Adelante, Kenneth, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Bien, hoy no nos acompaña Jesús ni Aarón por lo que veo. Ok, entonces creo que estamos en condiciones de iniciar. Si ustedes así lo determinan. Pues preguntarles qué tal su semana, cómo han estado, qué tal el trabajo, cómo pinta el cierre de mes para ustedes. Con un servidor un poquito ocupado, sí hemos andado ahí con algo de actividad en el trabajo. Me imagino. Se ha puesto bueno el fin de mes. Pues por mi parte, bien, y en el trabajo, pues posiblemente no. Ya terminé mis prácticas, o sea, desempleado ahorita. ¿Cómo crees? Sí, Uy, esperemos que sea un lapso muy corto el tuyo. esperemos. Digo, afortunadamente y desafortunadamente, depende a quién le preguntes, pero se ha desarrollado una alta demanda, ¿no? De mano de obra por allá, en la industria sobre todo. Sí, he visto que hay mucho, bueno, la anterior semana hubo reclutamiento por parte de Braskem. Ok. O sea, quise formar. Ya me fui a formar. Muy bien, muy bien. Pues todo el éxito, todo el éxito. Que sea muy breve este periodo y que el que viene sea aún mejor que el que ya se cerró. ¿Vale? Mis mejores deseos. Gracias, profe. Muchas gracias. Pues bueno, quisiera iniciar esta sesión preguntándoles, qué recuerdan de lo que hemos estado viendo, de los videos que les preparé para esta semana a manera de introducción a este tema y sobre todo cómo llegan, qué dudas puntuales puedan surgir de estas primeras 2 semanas y todas las conversaciones que hemos tenido. Pues qué recuerdan, qué les ha llamado la atención, qué les gustaría aprender esta semana. Cuéntenme. Yo, de forma particular, recalco mi interés en que todo puede ser analizado desde el punto de vista matemático. Sí. Este, la toma de decisiones en base del análisis de números para, lógicamente, tomar una decisión más acertada. Eso es eh, lo más interesante para mí que haya hasta el momento y que este, de forma particular y a lo mejor inconscientemente ya trabajamos o ya trabajamos parte de ello en el lugar donde estoy trabajando. Excelente. Entonces vio la semana pasada que les mostré ahí perdón, algunos casos prácticos del estudio estadístico, ¿no? Perdón.
Sí, 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 de hecho, como yo lo comentaba hace las dos clases anteriores, este, eh, nosotros tomamos como base lo que nos presentan los proveedores de equipos o materiales, y con base en eso tomamos nuestra primera referencia para un análisis, y luego, dependiendo de cómo se observen los comportamientos, llámese por las diferentes variables, procedemos a realizar alguna otra cosa, ¿no? Exactamente. Sí, no hay nada como tener una validación estadística consistente, sobre todo bien determinada, porque inclusive al tener datos, lo explicaba la sesión anterior, puedes tener un montón de datos, pero si no le haces el análisis pertinente o si no le das el tratamiento adecuado y sobre todo las validaciones que ésta pueda requerir, pues por muy estadístico que se vea, no te va a representar el fenómeno eh, como podría explicarse, ¿no? Entonces es muy importante eso, poder determinar qué vas a comparar contra qué o qué estás midiendo con qué y sobre todo determinar el impacto en términos de riesgo en función de la probabilidad del suceso. Entonces, coincido plenamente, Abraham. Es una forma muy precisa de determinar el comportamiento de una variable, la que sea, y sobre un fenómeno específico. Muy bien, excelente. A lo mejor no creo que nos dé tiempo poder establecerlo, bueno, o al menos no lo tengo agendado dentro de la planeación, pero ya en un segundo momento, por ejemplo, como podría ser en la parte de las tesis, el desarrollo de tesis, ahí sí nos podemos meter de lleno y francamente a un análisis estadístico, ¿vale? Dependiendo también, por supuesto, qué tipo de análisis buscan, ¿no? Ya veíamos los distintos niveles, que va desde lo descriptivo hasta lo correlacional, e inclusive podemos generar clusters, podemos generar este, cualquier tipo inclusive gráficos de calor al interior de cualquier tipo incluso mapas, fotografías o cualquier elemento, ¿no? Donde nos esté dando un poquito de ruido, pues ahí se pueden hacer muchas cosas. Usualmente se utiliza, o en mi caso utilizo SPSS, utilizo también el Tableau, utilizo también ¿cómo se llama? El Stata. El Stata me gusta mucho, que es como muy programable. R también se ocupa, y muy recientemente, en los últimos años, Python, ¿no? Que también ahorita está exponenciándose impresionantemente porque le puedes meter ahí inteligencia artificial y un montón de cosas. Entonces pueden hacer muchas cosas ya a nivel técnico. Muchas gracias, Abraham. ¿Alguien más? ¿Qué rescatamos de lo que hemos aprendido y qué buscas esta semanita? A ver, por aquí levantó la mano primero. Ahí no me aparece. Adelante, Carlos, por favor. Bueno, yo en mi caso, como se lo había mencionado en las clases anteriores, eh, le comentaba que a veces uno tiene, por ende, y es lo que comentaba usted, los de los paradigmas, ¿no? Eh, de que tienes el conocimiento de cómo se hacen las cosas, sabes cómo hacerlas, ¿no? Porque has tenido instrucciones de personas que llevan mucho tiempo, pero con el paso del tiempo, a veces son empresas que tienen muchos años, como en el caso de la mía, que tiene más de 60 años haciendo lo mismo. Y es igual, por diversas ocasiones, pues han habido rotaciones de personal, ya sea porque se van o porque se jubilan, y se van recopilando las cosas de que a mí me enseñaron, yo te enseño a ti, y viceversa, ¿no? Y se aprenden a hacer las cosas de las maneras que se tienen que hacer, pero al final del día no se entiende o no se sabe por qué se hace o para qué se hace o cuál es la finalidad científica de las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pueden decir, como se lo dije en la clase anterior,
que este filtro está diseñado de este material. Bueno, yo lo sé, pero en sí, ¿por qué está hecho de ese material? ¿O por qué? ¿Cuál fue la finalidad de que sea de ese material, ¿no? Entonces, y así pasa, ¿no? Entonces, ya con el estudio de las metodologías de investigación, al tenerla más clara, pues ya en mi caso yo me puedo expandir más al saber por qué, el para qué, cómo, y en base a eso ir haciendo yo mi guía como tal. Y eso también te facilita mucho hacer tu trabajo, porque a veces dices tú, no, pues puede ser que tu proceso lo tengas bien fundamentado en tu sistema de gestión y te diga los pasos a seguir, pero a veces pasa eso, ¿no? Que entra la duda del personal e incluso a veces de uno, ¿no? Pues es que si no lo hago esto no pasa nada, se está anotada ahí, pero no pasa nada, pues nunca ha pasado nada. Bueno, si están anotadas por algo, ¿no? Entonces al tener ya una metodología, tú sabes el por qué se hace eso. No, nada más porque a mí me enseñó tal, fulano de tal, entonces ya tienes una base establecida, ya sabes el porqué de las cosas y por ende también evitas que tengas daños a tanto la infraestructura como incluso hasta uno. Entonces, de ahí emana eso, ¿no? La importancia de la metodología para saber el porqué de las cosas, principalmente. En mi caso, a mí me ha servido mucho, he estado enfocado mucho en estudiar el porqué de las cosas y he entendido muchas cosas que a veces uno las tiene como algo que no es tan importante, pero que al final sí tiene un impacto en tu operación. Excelente, Carlos. Sí, sobre todo con organizaciones tan estructuradas, o mejor dicho, que se estructuraron hace bastantes años y que han pasado muchas generaciones por allí, se vuelven un poquito, si no es que un muchito, pues hidrofóbicas, ¿no? O sea, en el sentido de que pues, le temen a cualquier tipo de cambio, hasta de temperatura, manito. Entonces, pues resulta ser que no solamente, ojo, lo platicábamos la semana pasada, si no recuerdo, muchas veces lo que buscan es legitimar lo que ya hacen. Entonces, me quiero hacer importante y que no me corran de aquí, entonces meto esto dentro del proceso de calidad, entonces ya voy a ser inamovible. Eso es una hipótesis, ¿eh? O sea, realmente no es una hipótesis, así sucede. Entonces, cuando las personas son este, perspicaces y se hacen ahí como, se van colando, hasta que se hacen completamente necesarios. Entonces, difícilmente los quitas de las actividades, aun cuando no aportan valor. Y la otra hipótesis es que justamente se van reescribiendo, o sea, se van sumando y reescribiendo de tal suerte que de repente ya es un elefantote enorme en el que ni siquiera sabemos por qué se hacen las cosas así. Y creo que la postura con la que está analizando en adelante su trabajo es muy notable, en el sentido que, sobre todo en un proceso, tiene que tener una explicación clara, pero sobre todo lógica. A, si tengo A, resulta A, o B, o C, o A, B y C, pero tiene que haber una secuencia lógica para que el proceso pueda ser. Muchas veces me he encontrado con organizaciones y empresas en el que me dicen, es que este es mi proceso, y entonces comienzo a auditar el proceso y no, tengo que estar preguntando. Eh, y esto me lleva, bueno, yo tengo una metodología que está en proceso de patentamiento, por cierto, ¿no? Por si se la quieran chacalear, pues no van a poder, mis estimados ingenieros. Este, la prueba de la mamá, así se llama, la prueba de la mamá. Redacta algo, escribe algo, y no porque nuestras mamás carezcan de ingenio, de perspicacia o de conocimiento, sino porque las mamás, al estar inmersas en otras estructuras de pensamiento, les presentas algo y si les es claro, ¿qué crees? Lo hiciste bien, ¿sí?
O sea, si lo haces tan simple como para que alguien que no está en el contexto pueda entender lo que estás escribiendo, ahí se define un proceso. ¿Sí me explicó? Un proceso no tiene que ser rebuscado, no tiene que ser reexplicado. Es más, cuando yo audito un proceso, yo les pido que estar solito, ¿sale? El proceso me tiene que decir dónde empieza, cómo se transforma, cuándo termina, quién se comunica con qué espero tener, en dónde encuentro los productos conformes, qué hago si hay un producto no conforme. El proceso me tiene que dar de forma natural la información. Carlos, llévate este tip, ¿sale? Porque un proceso bien instaurado tiene que ser lógico y sobre todo natural. Si carecemos de estos dos elementos, el proceso se tiene que simplificar, se tiene que aplicar una reingeniería del propio proceso. No tiene que ser rimbombante, no tiene que ser es que estamos en la ISO 21879. A ver, espérame, sí, qué padre que tengas tu certificado, pero tiene que ser funcional. Y para que sea funcional, tiene que trascender el tiempo y las generaciones, y tiene que ser tan simple que pueda cualquier persona venir, leerlo y replicarlo. Porque si no, caemos en el primer supuesto de que simplemente están legitimando su trabajo o su no trabajo. ¿Qué te parece, Carlos, esa postura? Sí, de hecho, como comenta usted, lo ideal es eso, ¿no? Que es lo que yo les comentaba en su momento al jefe de estación, y él me decía que el tema de combustibles es un área muy delicada por el tipo de sustancia que se maneja, y que por ende deben de haber personas que realmente tengan la capacidad de entender las cosas, o sea, de saber por qué estamos haciendo las cosas así. Pero pues yo también le comentaba a él que en el sistema de gestión, si bien es cierto, hay las instrucciones del trabajo, de cómo vas a hacer las cosas, hay cosas que supuestamente al inicio te mandan a capacitar, Leo, que no tiene nada que ver con lo que va a ser en el caso de un técnico, ¿no? Bueno, soy técnico, pero pues más o menos sé o sea, sé hacer lo que hace un técnico, pues. Y le decía a él, ven cosas allá en el curso que llevan, le digo, que aquí no se hacen, y cosas que realmente deberían de saber, eh, no se les enseña tampoco, le. Entonces, si ellos se van al sistema de gestión, le digo, el sistema de gestión sí te explica muy bien las cosas, le digo, pero hasta cierto punto, le digo, llega a ser un poco, si no tienes como tal una idea de qué es lo que es el manejo de combustible, le digo, difícilmente vas a lograr entender lo que te está pidiendo ahí, le. Entonces le digo, sí es cierto, es muy delicado y sí se requiere personal capacitado, pero también al seguir las instrucciones, le digo, no son tan claras, son un poco, ¿cómo se le podría llamar? Son un poco complicadas de entender porque manejan ciertas terminologías que para una persona que no está relacionada se logra, o sea, no lo logra comprender a la primera, ¿no? Entonces es lo que le decía a él, que lo que hay que hacer sería eso, ¿no? Adecuar el sistema de gestión, o más que nada hacer la propuesta, porque pues ni siquiera eso lo vemos nosotros, eso lo ven en oficinas centrales, el área de normatividad. Y comentarles eso, ¿no? De que el sistema sí está perfecto, pero que también para una persona nueva sí es muy complicado que se adapte, pues, si no lleva una capacitación adecuada. Excelente, Carlos, muy bien. Creo que ya hay bastante claridad de tu parte, y con estas retroalimentaciones que vamos haciendo de a poco, creo que vamos a llegar muy lejos. Kenneth, ¿te gustaría intervenir de esta pregunta? ¿Cuál era la pregunta? De tanto de que hablamos, se me olvidó. Justamente, pues, ¿qué recuerdas de todo lo que hemos observado, de los videos, y sobre todo, qué te gustaría que aprender esta semana? Pues acabando más burdamente,
la importancia de la epistemología y la lógica dentro de todo este contexto sobre la metodología, cómo afecta directamente a nuestro trabajo, cómo se tiene que tomar de forma más clara, más sencilla, como usted ya lo explicó, hacer los pasos más sencillos, que sean más entendibles, porque complicar las cosas en la documentación y ya llevarlas a cabo en el campo son cosas muy sencillas de decir, pero muy difíciles de explicar. Y de implementar yo diría que son más difíciles, dije. Sí, caray. Y pues dije, agradezco pues estar rodeado de tantas personas con tanto conocimiento y más que conocimiento, con tanta experiencia que pues yo aún no me topo. Ya será tu momento, Keren. Mientras tanto, aprovecha a tus compañeros, a un servidor, a todos los docentes que tienen en la maestría, porque justamente esto va de eso, ¿no? Crecer a partir del acompañamiento de los demás. Es constructivista este asunto. Entonces, vamos a desarrollarlo así. Y justamente platicar un poquito de la actividad de la semana 2, que les pido por favor que a la brevedad la puedan subir para que puedan tener la evaluación correspondiente, pero quiero platicar un poquito del estudio de caso, ¿vale? No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, de más o menos revisarlo. No. Un servidor no pudo, y la verdad. Ok. De la tarea, ¿no? Sí. Ok. Bien, les voy a platicar un poquito de cómo se diseñó y qué es lo que buscaba, y en las entregas que tuve a bien leer, que me compartieron, la verdad es que quedó, la actividad y sus tareas quedaron a la altura, de verdad que muy bien desarrolladas. Los compañeros que ya me hicieron favor de compartirme las actividades, en breve les haré llegar la retroalimentación. La verdad es que me gusta darme mi tiempecito para leerlas y ver hacia dónde iba, pero la verdad las cosas que la estructura con la que se desarrolló, sumamente clara, muy contundente. Y quiero platicarte, Abraham, Carlos, que la actividad de la semana 2 tiene que ver con un estudio de caso. Un estudio de caso que está basado en una línea de producción, en la contaminación de una línea de producción. Y hacemos varios cuestionamientos. Partimos del hecho de que se ha detectado una contaminación cruzada en una línea de producción, y sobre esa información, de hecho, se genera una serie de hipótesis. Dice: la empresa de Ishaka es un fabricante de alimentos con sede en Texas, especializado en la producción de snacks salados, incluyendo productos extruidos, palomitas de maíz. Opera con instalaciones de manufactura de alta tecnología con procesos automatizados, control de calidad y desarrollo de productos para marcas propias y privadas. Su modelo de negocio se basa en producción a gran escala, personalización de productos, estricto control de calidad e innovación en formulación y procesos. ¿Cuál es el problema, Abraham? El primer trimestre del año, el área de calidad detectó un aumento significativo en productos no conformes en una de sus líneas de producción de snacks extruidos. Los hallazgos incluyeron presencia de partículas metálicas microscópicas, residuos de polvo y materia extraña en el producto terminado, variaciones en textura asociadas a contaminación. Esto generó un incremento del 10% en desperdicio de la producción, riesgo de incumplimiento de normas de inocuidad alimentaria y posible pérdida de contratos con clientes de marca privada. Su proceso productivo: la recepción de materia prima, mezclado de ingredientes, extrusión, secado y cocción, sazonado, empaque y automatizado. Las hipótesis preliminares del equipo de ingeniería identifica las posibles causas, que son desgaste en componentes metálicos del extrusor, fallas en filtros de sistemas de limpieza, contaminación cruzada por manejo de materias primas, deficiencias en protocolos de sanitización, error humano en la operación. Les planteo un dilema gerencial. ¿Debe detener la línea de producción para realizar un análisis exhaustivo o continuar operando mientras se investigue el problema? Detener la línea de producción implica pérdidas económicas inmediatas, incumplimientos de tiempos de entrega. Para continuar implica riesgos sanitarios, daño reputacional, posibles sanciones regulatorias. Y aquí comienza justamente la perspectiva académica después de este contexto. Y quiero decirles que las respuestas que me brindaron sus compañeros han sido completamente satisfactorias. Han desmenuzado perfectamente el problema,
han analizado y propuesto hipótesis en sus distintas variables, como es la hipótesis nula, hipótesis alternativa. Determinan también por allí una serie de elementos que identifican las variables tanto independientes como dependientes. Me hablan sobre el diseño experimental, la propuesta de cómo se va a analizar, hacen una propuesta de pensamiento reflexivo y, por supuesto, me aplican la toma de decisiones desde el punto de vista del rol de gerente de operaciones. Además de que en la teoría promueve la aplicación de KPIs, cómo se va a medir la mejora o cómo se va a medir si existe de nuevo un problema. Entonces, ya configurado, ya de verdad, el trabajo ya bien planteado, de verdad que se lee con tanto gusto que dices, oye, esto ya es un informe de incluso de un supervisor, un gerente de producción. Y eso, la verdad es que va bastante bien. Una, porque no solamente estamos viendo la perspectiva de la metodología de la investigación, sino que ya nos estamos metiendo con nombre y apellido a analizar un problema, ¿sí? El día de hoy vamos a platicar sobre la hipotetización, que ya lo hemos estado revisando en distintos elementos, pero hoy de forma concreta, ustedes ya me van a decir la, el, el problema, ¿no? O sea, me van a decir, el problema es tal, lo vamos a intelectualizar, van a generar sus sugerencias y van a crear su hipotetización, ¿sí? Y aparte van a establecer sus variables dependiente e independiente, ¿vale? Y adicional a eso, ustedes me van a hacer favor de explicarme, mejor dicho, de explicarle a dos de sus compañeros lo que piensan de lo que escribieron. Entonces se va a poner interesante porque pues básicamente primero trabajan en lo individual y después de forma colaborativa. ¿Ok? Pues vamos hacia allá. Muchísimas gracias, mis estimados ingenieros. El objetivo del curso, aunque yo lo he referido inclusive desde los propios videos, comprender la jerarquía epistemológica del conocimiento científico, dominar la formulación técnica de hipótesis, aplicar un pensamiento reflexivo para la resolución de problemas en ingeniería, diseñar esquemas de monografía con rigor, claridad y operacionalidad, y evaluar modelos de investigación mediante criterios de validación empírica. ¿Ok? Los 4 niveles del saber científico: versión, conjetura, hipótesis y teoría. Si me hicieron favor de observar los videos correspondientes a esta semana, he ampliado completamente la explicación de cada una, pero si se dan cuenta, pues podemos ir escalonando nuestros procesos reflexivos. El proceso de John Dewey, problema, intelectualización, sugerencia e hipotetización, nos ayuda metodológicamente a resolver de forma orientada cualquier observación que podamos tener dentro de un problema. Vaya, decir que el problema es problema no lo define como problema, ya lo planteaba Abraham al inicio. Necesitamos tener elementos concluyentes que permitan identificar que realmente el problema es problema, ¿sí? Si tienes una llanta ponchada, la evidencia es la ponchadura, el clavo, el que se bajó la llanta o que se destruyó la llanta. O sea, más o menos tenemos que vernos en esa secuencia. Ojo, lo vuelvo a decir, siempre es muy importante. A lo mejor lo que para mí es un problema, para otra persona no lo es, pero bueno, así vamos a ir determinando si realmente lo que considero como problema lo es. Y la perspectiva de intelectualización es justamente llegar al momento en el que sí, el problema es problema y sí le estoy dando la dimensionalidad pertinente para poder explicarlo. ¿Ok? Les quisiera pedir 2 minutitos, si me permiten 2 minutos en lo que conecto mi computadora y voy por un vasito con agua. Por favor.
Listo, muchísimas gracias. Continuamos. Ya dentro de los videos platicaba Abraham sobre la delimitación, ¿ok? Delimitar un problema es completamente necesario, ¿ok? El hecho de que podamos delimitar en el marco de actuación va a favorecer la claridad de lo que vamos a analizar, ¿ok? No es lo mismo auditar a una empresa que auditar un proceso en un área determinada o con una parte interesada determinada. O no es lo mismo, por ejemplo, en su caso, ¿no? Sí es su caso, ¿verdad? Los motores de avión. Recuérdeme, por favor. No, no, por de mi parte, no. Bien. Aquí estamos en la parte de delimitación y tenemos que delimitarlo adecuadamente. Vamos a gestionar la incertidumbre mediante suposiciones provisionales, pero de un tema específico, ¿sí? Por ejemplo, si en mi caso quisiera auditar a la universidad, no necesito entrevistarme con todos los estudiantes. Tomo una muestra representativa de un programa que yo estoy auditando y sobre eso me voy. Si estoy auditando una empresa, primero identifico el alcance del proceso. Si el alcance me dice, bueno, el proceso va desde almacén de materias primas hasta almacén de producto terminado, pasando por líneas de producción y toda la línea productiva, pues voy a tener que auditar toda la línea productiva. Pero si el proceso me dice, oye, pues es aquí, en esta nomenclatura, pues audito esa nomenclatura. ¿Sí me explico con esto, Kenneth, Carlos, Abraham? Sí, profesor. Muy bien. O sea, cuando digo se va a auditar almacén, ¿qué se entiende por eso? La delimitación del área que se va a auditar, pero bueno, no estamos siendo tan específicos, solamente en una zona. Podemos decir, ser más específicos en decir, ¿sabes qué? No sé, recepción de materiales o resguardo o almacenamiento, dependiendo de lo que queramos propiamente auditar, porque hay muchas cosas en almacén, ¿no? Muchos procesos, más que nada. ¿Mandé? Perdón, Más que nada, muchos procesos o fases en el almacén. Exactamente. Por ejemplo, cómo se lleva a cabo el resguardo de los productos terminados en almacén. Eso podría ser una muy buena auditoría, porque a lo mejor la manera en la que se lleva, primeras entradas, últimas salidas, ¿no? O últimas entradas, primeras salidas, si es PEP, si es WEBs, pero también si hay elementos que se tienen que considerar durante el almacenamiento. Por ejemplo, áreas frías o refrigeradores, congeladores, enfriadores, conexiones hidráulicas, o cualquier tipo de mecanismo, ya sea tecnológico o de cualquier otro índole que se requiere para el proceso de ¿cómo se llama? De poder tener almacenado un producto, o ya sea en materia prima o terminado. Entonces, todas esas especificaciones son muy importantes porque pueden alterar el resultado. Ahí sí puede alterar el resultado. Por eso es completamente factible que podamos tener conocimiento y claridad de qué es lo que vamos a estudiar. La delimitación me lo va a favorecer. Que yo tenga claridad qué es lo que quiero estudiar desde el principio me ayuda muchísimo. De hecho,
hay un, ¿cómo se llama? Tenía un maestro en la universidad que me decía, mientras más grande sea el título, más delimitado está el problema. Por ejemplo, análisis causa-efecto de la rotación de personal del área de mantenimiento de la empresa tal, sede tal, estudio de caso. Entonces ya, desde el título ya estoy diciendo qué es lo que voy a hacer, ¿no? Ya sé que es un análisis causa-efecto. Ajá, ¿de qué? De la rotación de personal. Ah, perfecto. ¿En dónde? En la empresa tal. Ah, ok. En la sede tal. Ah, perfecto. En el departamento tal. Ah, muy bien. Caso de estudio. No sé, la planta de Monterrey. ¿Sí me explico? Pues mientras más amplio sea la definición de la delimitación, mucho más específica va a ser. No sé si pueden observar esta singularidad. Sí, claro. Ok, muy bien. Entonces, si lo delimito pertinentemente y declaro objetivos en los que exactamente voy a explicar qué hechos voy a establecer y qué relaciones voy a establecer, definitivamente estoy delimitando pertinentemente. ¿Sí? Si mis objetivos delimitan observación sobre la complejidad, pues vamos a detallar paso a paso justamente esa delimitación. Entonces, si te das cuenta, todos estos elementos alimentan de forma recíproca a la hipótesis, porque la hipótesis me va a dar el eje central. Y si aquí le sumo las variables 1 y 2, o 1 contra 2, como le quieras decir, definitivamente va a ser muchísimo más sencillo el que podamos desarrollar nuestra investigación. ¿Hasta aquí alguna duda, mis estimados? No, dije todo claro. Ok. Muy bien. Me van a dar un minutito en lo que termino de configurar algo. Permítanme tantito, por favor. Vamos a ir a la parte del ejercicio. Ok. Listo, ya está. Les voy a compartir un link y vamos a trabajar. ¿Se acuerdan que hace 15 días estábamos con el Miro? Hoy no va a ser la excepción. Por favor, díganme si pueden ingresar a la plantilla. Ya veo por aquí a Kenneth. Sí, profesor. Ok. Ok. A todos los voy a traer para acá.
Ya andan por aquí. Ya, Kenneth. Abraham, bienvenido. Ya los veo aquí en la pantalla. Hace falta por aquí Carlos. Bien, van a elegir uno de estos 3 tableros. ¿Ok? El que gusten. Abraham creo que ya eligió el primero. Kenneth ya agarró el último. Por favor, aquí en la parte hasta arriba dice, coloca aquí tu nombre. Bien. Pues ya está bautizado su dashboard. Entonces, a Carlos le queda el de en medio. Muy bien. Abraham, Kenneth, Carlos, cada uno de ustedes va a comenzar a trabajar de forma individual hasta este punto en su dashboard, ¿vale? Me voy a concentrar ahorita en el que está Abraham, ¿ok? Si gustan me pueden ir siguiendo en la pantalla de la llamada, ¿ok? Y aquí abajito, ¿vale? Me van a describir el problema. ¿Por qué ustedes consideran que hay un problema en la organización? ¿O cuál es su problema de estudio? ¿Sí? Ahí les puse algunas preguntas detonadoras. ¿Qué puntos problemáticas estamos abordando? ¿Qué evidencia demuestra que este es un problema que vale la pena resolver? ¿Cómo afecta este problema a nuestros objetivos de negocio? ¿Por qué es una prioridad para nosotros en este momento? Entonces, son preguntas que a lo mejor parecen simples, pero son más profundas de lo que pudiéramos considerar. Entonces, la idea es que ustedes puedan definir el problema y abajo explicarlo, ¿ok? De tal suerte que después vayamos al momento de la intelectualización, vamos a realizar una sugerencia, van a desarrollar una hipótesis y vamos a determinar las variables, tanto variable dependiente como independiente, ¿ok? Una vez que tengamos resuelto este ejercicio, Carlos, Kenneth y Abraham, lo que vamos a hacer es, nuestros compañeros van a venir y con estos post-its, ¿sí? Con estos post-its nos van a decir qué podemos mejorar o qué podemos clarificar aún más. La idea es que tengamos retroalimentación de por lo menos 2 compañeros, ¿sí? En este caso, como somos 3, pues Abraham va a tener la retroalimentación de Carlos y de Kenneth, Carlos va a tener la retroalimentación de Abraham y de Kenneth, y Kenneth va a tener la retroalimentación de Abraham y de Carlos. ¿Ok? ¿Alguna duda con las instrucciones, mis estimados ingenieros? No, todo bien. Adelante, Kenneth. ¿Qué se pone en el apartado de intelectualización? Recuerda, y me voy a ir a la ¿cómo se llama? A la diapositiva, ¿vale? La parte de intelectualización, lo quiero. Aquí está. Vamos a transformar una dificultad emocional en un problema técnico. Vamos a pasar del yo creo o yo pienso a determinar o a definir claramente qué es un problema, ¿sí? ¿Cuál es realmente el problema? ¿Sí me expliqué? Ok, entendido. Ok, entonces vamos al miro. ¿Alguna duda hasta aquí, ingenieros? No, creo que de momento no. Ok, entonces por favor comiencen a trabajar. Yo voy a estar aquí viendo cómo se desarrollan sus tableros y pues cualquier duda vamos a poder ir resolviéndola de a poco. ¿Ok? Pueden traer de lo que ya han estado desarrollando en días previos sobre la identificación y definición del problema, de metodología de la investigación, y si ya lo tienen resuelto, pues nada más copiar y pegar. ¿Ok? Entonces vamos a dar
¿Les parece bien 15 minutos para todo el ejercicio? No tiene que ser tan profundo, tiene que ser simple, pero claro. ¿Ok? Vamos a dar 15 minutos, son 8:53. ¿Ok? Y mientras avanzan, voy rápido por agua. Cobán, ingenieros. ¿Alguna duda? ¿Algo en lo que les pueda apoyar? Ok, ok.
Doctor, ¿pudiera poner lo que es hipotización? Voy. Estoy cerrando que se vino el aguacero acá. Ok, vamos a hipotetización. Básicamente es generar los elementos básicos para definir una hipótesis. Vas a formalizar la sugerencia en una suposición operativa. Por ejemplo, no vi quién preguntó. ¿Quién preguntó? ¿Abraham? Yo pregunté, doctor. Gracias. Por ejemplo, la hipotetización tiene que ver en cómo relacionas o cómo identificas la causa y el efecto. O sea, por ejemplo, tú me estás platicando que sobre costos y proyección indefinida del proyecto, preservación y conservación de equipos y componentes. Por ejemplo, una hipotetización aquí sería que el incremento en el periodo de ejecución de un proyecto, ¿sí?, impacta en los costos y tiempo para la preservación y conservación de equipos y componentes. O sea, tu hipotetización está en sentido de poder determinar si hay una relación entre el incremento de los costos que conlleva la preservación y conservación de equipos o componentes con el tiempo de la puesta en operación. No sé si me explico. Aquí vas a relacionar las variables que vas a estudiar y vas a explicar cómo impacta una en la otra. No sé si me expliqué, Abraham. Ok, sí, y bueno, nada más que ahí, sí, el tema medular es la preservación. Sin embargo, digamos, ese problema es conllevado por los desfases de tiempo. Es decir, yo tengo digamos, un tiempo establecido para terminar el proyecto, pero al desfasarme, yo entro a un proceso de que me conlleva preservar los equipos por más tiempo. O, bueno, sí, preservar los equipos por más tiempo, dado que no se termina el proceso constructivo. Ok. Entonces lo que tú buscarías justamente sería una optimización de los costos operativos y preservación de los equipos y una estandarización de tiempos de entrega y puesta en marcha. ¿Sería correcto esta precisión mía? Entonces, ¿cómo podrías por ejemplo, ahí en la hipotetización, Abraham, podría ser la falta de una definición estandarizada del periodo de stand-by y el incumplimiento de los programas de ejecución incrementan en X los costos operativos del proyecto debido a la duplicidad de gastos en preservación y transición no planificada del giro de construcción a mantenimiento. No sé si me expliqué con esto.
Sí, y ya de hecho ahí lo estoy redactando. Para mí sería el incumplimiento en los periodos de ejecución incrementa los costos, eh, los costos de Operativos, ¿no? los costos, sí, los costos operativos. Entonces, independientemente de lo que sucede, como no me están dando los tiempos de ejecución, me incrementan los costos operativos. Entonces, tu variable X o tu variable independiente sería la definición de tiempos de stand-by, ¿no? Y tu variable dependiente serían los costos operativos del proyecto. Sí, 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 es correcto, porque pues, lógicamente si yo me excedo, pues eh, voy a tener que utilizar más recursos, y los recursos pues pueden ser diversos de acuerdo con las variables que puse ahí propiamente en las variables. Así es. Acuérdate, cuando estamos hablando de gestión de proyectos, costos, tiempo, riesgo. Son los tres elementos que vamos a estar cuidando todo el tiempo. Lo tienes muy claro, Abraham. Nada más te faltaba esta parte de la hipotetización y poder definir las variables, pero creo que ya estás muy avanzado en este tenor. Creo que ahí está, creo que con eso Muy es bien. Es claro, considerable. ¿no? Sí, sí, claro. Ahorita que ya se desmenuzó bajo esta metodología, ¿qué opinas? Eh, Fíjese que me llama la atención por el modo en el que se plantea, ¿no? Digamos, de algo singular o particular, puedes crear una información, digamos, más sustancial. Así es. Yo te recomendaría, seguramente ya lo has hecho, pero échate una vuelta al PMBOK. Yo creo que ese va a ser tu marco de referencia en términos de tu tesis. De hecho, doctor, estoy ahorita tomando un curso de administración de proyectos en el PMBOK. Pues ahí está resuelto todo el problema. Sí, las cosas no son aisladas, Abraham. A veces pensamos que una cosa no impacta con la otra, pero ahorita que estamos hablando de metodología de la investigación, si el PMBOK te resuelve, utilízalo como metodología y corremos el proceso del PMBOK, analizamos costos, riesgos, inclusive vemos la parte contractual, analizamos el programa de adquisiciones, y si te das cuenta, eso podría resolver mucho, o en función de esa perspectiva teórica podrías implementar la propuesta y decir, a ver, espérame, no lo dice Abraham, lo dice el PMBOK y me dice que tengo que seguir un cronograma y seguir un plan de abastecimientos, y tengo que hacer un plan estratégico de abastecimiento, y también tengo que seguir un plan estratégico de operación, y tengo este esquema de riesgos, y mira, si no seguimos los tiempos, el riesgo es el impacto de los costos son estos. O sea, puedes hacer mucho juego con esto. ¿Vale? Bueno, doctor, decía, ahorita pues, estoy tomando ese curso, pero haga de cuenta que muchas de las cosas posiblemente ya las trabajaba, a lo mejor no tenía digamos, el sustento técnico o el conocimiento técnico, pero sí ya las trabajaba, y una metodología que normalmente me ha funcionado es una metodología que se llama front-end loading, o metodología FEL. Ok. Esa, digamos, desmenuza todo el proceso de ejecución de un proyecto en sus diferentes fases, desde la conceptualización hasta digamos, la puesta en marcha o la entrega del proyecto. Pero lógicamente esto normalmente lo tenía yo enfocado a un, digamos, proceso operativo
y no un proceso administrativo. Ok. Porque el PMBOK está más a esa fase, a un proceso administrativo que un operativo. Ujú. Sí, y no están aisladas, o sea, tú puedes ocupar esta metodología en función de, si ya la conoces, dominas, tráetela para acá y vas a ver cómo se va a optimizar tus recursos y sobre todo la toma. Sí, sí, Kenneth, vas bien. Ahorita vamos contigo, ¿va? De hecho, la idea es que, por ejemplo, ahorita que ya Abraham ya terminó, ya se puede venir a hacer algunos comentarios con Carlos o incluso contigo, ¿vale? A él ya le estoy dando la retroalimentación porque pues ya básicamente ya terminó y ahorita venimos contigo, ¿vale? Muy bien, ahí le vas a poner su ticket aquí su sticker en el problema. Ya sabemos que el azul es tuyo, entonces aquí le puedes poner lo que tú quieras. Vas a leer su problema y si es clara para ti la información, puedes hacer algún tipo de recomendación o bien decirle, oye, no me quedó tan claro esta parte o a qué te refieres con afectación en equipos, no sé, lo que tú gustes. Y mientras tanto, como Abraham ya terminó, se va a poder venir a tu dashboard y pues también con sus stickers, pues aquí darte una retro, ¿vale? Pues por favor, Abraham, ayúdame a darle este, información valiosa a Kenneth, por favor. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, Kenneth nos habla de que pues en su trabajo hay un exceso de aplicación de capacitación durante el horario de trabajo. ¿Esto qué quiere decir, Kenneth? Quiero entender un poquito el contexto. Significa que si trabajan de 7 de la mañana a 3 de la tarde, puede ser que de 7 a 12 les están explicando cómo tienen que hacer su trabajo. Efectivamente, cuando yo estaba haciendo mi servicio en Pemex, estaba en el área de mantenimiento y no habían horarios establecidos, por así decirlo. Nada más te decían, tal día vas a hacer una capacitación de tal hora a tal hora. Usualmente eran casi 3 horas de pura capacitación y muchas veces esas capacitaciones no eran con respecto al área de trabajo, sino eran como capacitaciones sociales. Digamos, cómo, es que suena muy despectivo, cómo tratar a la mujer, bueno, de estas nuevas tecnologías o nuevas capacitaciones, de cómo tratar a tus compañeros de trabajo, cómo hablarles, porque pues ya hoy se cuida mucho, pues estas cosas. Oh, Y realmente pues, inclusive. inclusivamente, eh, y esto hacía que te tuvieras que quedar un tiempo más checando, analizando, checando y retomando esa capacitación. Y mientras surgía una emergencia, tú como gerente de mantenimiento tenías que mandar pues, a tu personal a checar la emergencia, no ir directamente. Y muchas veces eso resultaba en que no se daba solución a las personas que mandaban porque pues no entendían el problema. O sea, capacitaban a una persona y a otra no. Y, o sea, había un rollo ahí. Ok. Bueno, y me parece que es muy importante poder identificar y definir los procesos de capacitación y los procesos de inducción, que son dos cosas completamente diferentes. Es muy importante que se tenga muy claro qué es lo que espero de ti en términos de trabajo. Eh, Tampoco es que yo voy a contratar a alguien que no sepa cambiar un foco, porque aquí le voy a enseñar a cambiar foco, sino pues sí tengo que tener unos recursos, aunque sea
mínimos para poder contratar a alguien, ¿no? A partir de eso, lo primero y lo más importante podría ser lo que, lo que resuelve mi razón de ser con la empresa, ¿sí? Y después lo complementario. Y por lo que me estás explicando, Kenneth, no sé si lo entendí así, es el hecho de que pues, priorizan eh, la parte conductual por sobre la parte técnica, ¿cierto? Efectivamente, más que nada porque por ciertos reglamentos y porque pues la empresa es una empresa, no es una empresa privada, sino es una empresa pública, pues se tienen que seguir más lineamientos de los que se deberían hacer, por así decirlo. O priorizan tal área administrativa, claro. Una disculpa, estaba hablando y el micrófono apagado. Ok, lo que puedo observar acá es que la hipotetización del solapamiento de horarios de mantenimiento preventivo, horarios de capacitación retrasan los horarios de mantenimiento preventivo, ¿vale? Bien, ya te están poniendo por ahí algunos comentarios. Bueno, por ejemplo, aquí hay que tener cuidado, Abraham, Kenneth, ojo con lo que les voy a decir. Es importante que en la investigación nunca arrojemos argumentos absolutos. Capacitación inadecuado y o capacitación errónea respecto a qué, en qué punto te encuentras tú para poder decir que eso es erróneo o es inadecuado. En todo caso, nuestra hipótesis tendría que determinar si la capacitación es adecuada o no. No sé si me expliqué. Creo que me revolvió más de lo que ya sabía. No pasa nada. Básicamente estamos hablando de una incompatibilidad crítica, Carlos. ¿Vale? Es que aquí me están poniendo en el
en el punto, en este stick aquí, ¿sí? Capacitación inadecuada y o capacitación errónea, ¿vale? Verdades absolutas, a eso me refiero, Carlos. Por ejemplo, ¿sale? Se va a escuchar chistoso, pero estoy seguro que me van a entender. ¿Cuál podría ser una verdad absoluta que dentro de la metodología de la investigación puede resultar errónea? ¿Vale? Una afirmación como la que voy a decir. Yo soy guapo. Es una verdad absoluta. Pero eso no quiere decir que sí sea. ¿Sí me explico? Podría estar equivocado o no. ¿Bajo qué hipótesis o bajo qué argumento yo podría refutar o contrastar lo que acabo de decir? Entonces, hay que tratar de no ocupar, por ejemplo, capacitación inadecuada y o capacitación errónea. Son términos que en el punto de definición del problema es importante no considerar, no porque esté mal redactado o que sea un mal argumento, sino que justamente después de correr la metodología de investigación, hasta ese punto vamos a decir, bueno, en función de lo que me dice la teoría, tal, tal y tal, y el estudio tal, tal y tal, se determina que la capacitación no es adecuada o no es pertinente. ¿Vale? Y creo que sí, lo que sí se puede mejorar dentro de tu definición del problema, Kenneth, es el contexto y la redacción, ¿vale? Básicamente, tu problema es la priorización de un sistema de capacitación durante horas pico de operación. Y esto básicamente resulta en el desplazamiento del mantenimiento preventivo, lo que dispara los costos de reparaciones correctivas, reduce la disponibilidad de maquinaria y compromete el bienestar del talento humano. Fíjate cómo con un parrafito define todo tu problema. ¿Sí? Estoy priorizando el que sepas hablarle a ellos, ellas y ellas por sobre el conocimiento técnico o las horas pico de operación. ¿Sí? Entonces, este desplazamiento del mantenimiento preventivo por la priorización de un sistema de capacitación es lo que te está generando esta situación. Ahora, ¿cuál sería tu hipótesis? Si se implementa una planeación estratégica de capacitación basado en microaprendizaje y se reestructuran los horarios para evitar el solapamiento con las ventanas de mantenimiento, entonces se reducirá el índice de mantenimiento correctivo en un 5%, 10%, y se optimizará el cumplimiento de las metas operativas y disminuirá el agotamiento del personal. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde podemos usar esta información que tú nos compartes. ¿Y cuál sería tu variable independiente? Un modelo de planeación y formación de la capacitación. Y tu variable dependiente, tu tasa de mantenimiento correctivo y el cumplimiento de KPIs operativos de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí, Kenneth? Básicamente determinar cuál es la brecha real. ¿Cuántas horas, hombre, se le están destinando a una capacitación? Y esta capacitación, ¿cómo impacta en los mantenimientos preventivos y correctivos? ¿Sí? Entonces, ahí vamos a poder determinar si el problema que tú ves realmente es problema. Ok, ya entiendo más claramente. ¿Sí? Sí. Ve anotando ahí todos tus comentarios o lo que estamos viendo entre todos, ¿vale? Ve ahí poniendo tus notitas que Sí, te profe. van a resultar muy útiles más adelante, ¿vale?
O sea, por ejemplo, si trabajas 7 días o 6 días, uno a la semana le destinas 2 horas. Por ahí vamos de a poco, ¿ok? Bien. Ahora me voy con el bloqueo en sistema de filtros y de combustibles HEAT A. Ah, no, HEAT A. ¿Sí lo dije bien? Por ejemplo, aquí, Carlos, yo preguntaría, ¿cuál es la causa raíz que genera las señales de bloqueo en el sensor de agua actual? ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuál es la configuración técnica que garantizaría la continuidad del servicio sin sacrificar los estándares de calidad de la norma? ¿Sí? Y por ejemplo, ahí, que ya lo respondiste, ¿eh? En la última solución que nos planteabas, pero te voy a preguntar, ¿el bloqueo del sistema de flujo es causado por una acumulación de sedimentos y falta de calibración en los sensores de detección? Y esto es derivado o se magnifica debido a un problema de arquitectura en sistema lineal sin redundancia, donde la probabilidad de interrupción total del servicio es directamente proporcional a la sensibilidad del único sensor instalado. Yo sé que ni yo me entendí, pero estoy seguro que tú te entendiste. Tú sí me entendiste. ¿Vale? ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esta hipótesis? Que me planteas, uno, vamos a ver si el sistema de flujo es bloqueado por acumulación de sedimentos. Si no es eso, podría ser la falta de calibración en sensores de detección. Si no es eso, es la arquitectura del sistema lineal, que no hay redundancia. Ahí tú ya nos diste la solución. Vimos que en el manual dice que se requiere un sistema de recirculación, nos dijiste, ¿no? Ah, ya se nos fue Carlos. Ya anda por acá. Estoy platique y platique, Carlos. Ya ni me escuchaste. Me anda fallando el internet. No te preocupes. Por ejemplo, no sé si me escuchaste o hasta dónde te quedaste de mi explicación contigo. Le escuché hasta donde decía del tema de la saturación. Ah, ok. Bien, por ejemplo, ¿cómo se podría hipotetizar tu problema? Vamos a determinar si el bloqueo del sistema es causado por acumulación de sedimentos o por la falta de calibración de sensores o por la arquitectura del sistema lineal sin redundancia, sin este reflujo o reestructura de flujo, ¿vale? Entonces, ¿cuál de estas variables genera la interrupción del servicio y si es directamente proporcional a la sensibilidad del único sensor instalado? Entonces, tú nos hablabas que solamente es una válvula y como no había un recirculamiento, pues si fallaba y listo, ¿no? Que no les había pasado porque pues, no se habían dado cuenta de ese botoncito que se tenía ahí en la, ¿cómo se llama? Como respiradero, ¿no? Algo así nos decías. A lo mejor estoy hablando de palabras que no nos dijiste, estoy poniendo palabras en tu boca, pero más o menos así recuerdo el fenómeno. ¿Es correcto? Sí, ahí lo que pasó es que realmente ya analizando ya más a fondo, llegué a la conclusión que la prueba de esa válvula nunca se ha hecho en todo el periodo que ha estado instalada. ¿Qué pasó? Que algún Fíjese. curioso llegó, la activó, como ahora sí que estaba bloqueada porque el tapón que tiene a la salida hizo que es como un flotador, como si fuera de un tinaco, quedara calzado y eso provocaba que se bloqueaba. Realmente que tenga temas de contaminación por partículas es muy difícil, porque esa válvula bala se supone que para eso, como le comentaba, era una filtración de 2 etapas.
En la primera coalesce y en la segunda separa. Entonces, se supone que esa válvula está en el intermedio del filtro separador y del filtro coalescedor. Entonces, al pasar ya por el filtro coalescedor, no debe de haber ninguna partícula, porque se supone que ya retuvo toda esa contaminación. Entonces, sí puede haber agua, pero no pueden haber partículas contaminantes en el sistema. Si no, la función del filtro coalescedor estaría siendo nula, porque su función principal es eso, ¿no? Retener las partículas. Y también ahí se basa lo que viene siendo la presión diferencial. Si la presión diferencial y es lo que yo le comentaba en ese momento a usted, que se cometía el error de cambiar el elemento filtrante cuando por norma te dice que si el sistema no pasa de 15 PSI de diferencia, no no le es tema muevas. de filtro, no es tema de filtro. Sí, Entonces, claro. se cometió ese error porque se creyó que posiblemente a lo mejor podría ser eso, pero no era así eso. En sí te dice la norma que si tus filtros están arriba de 15 PSI, sí se puede bloquear por un tema de saturación de partículas, como comentaba usted. Pero si tu presión está por debajo de ese parámetro, no puede ser un bloqueo por partículas, porque el filtro está diseñado precisamente para eso. Entonces, por eso ahí ya no le especifiqué temas de partículas, porque se supone que esa válvula está en medio de ambas filtraciones. Entonces, al ser después de los filtros coalescedores, no debería de haber contaminación. Se supone que ahí está limpio. Y para eso se tienen las pruebas de campo que se drenan a la entrada, se drena en el sumidero que es en medio y se drena a la salida. Ya no lo anoté todo por el espacio, que no, pero sí podría ser mención a eso, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, ¿cómo puedo saber yo que no es por tema de saturación? Puedo hacer un drenado al sumidero del filtro y si no me debería de salir partículas porque se supone que el filtro está haciendo su trabajo. Si no, pues ahí sí tendré un detalle, pero mientras de eso no. E incluso es muy difícilmente que pase un bloqueo por eso, porque lo que pasa es que cuando ya se satura el filtro se revienta y ya deja pasar los sólidos al tanque de almacenamiento. Ok, muy bien. Pues creo que estamos, mira, sus compañeros están aquí poniéndole algunas recomendaciones. Kenneth nos dice, no se podría poner una segunda línea con otro filtro para no tener flujo de combustible. Podría ser una alternativa, tendría que ser valorada en términos de inversión. Dice también Abraham, en el apartado de sugerencias podrías mencionar uso de normas para tener equipos principales y redundantes y de esa manera garantizar la continuidad operativa. Me parece muy pertinente la observación. Dice también, en el apartado de sugerencias podrías mencionar establecimiento de un proceso de inspección en el equipo. Muy bien, también se me hace una muy buena sugerencia. Entonces, me parece que con esto ya estamos entre todos afinando la perspectiva de definición de problema que pudiera parecer compleja, tardada y demandante, ¿vale? No importa, de verdad que no importa. Esta parte es la más sensible. Recuerden, es como cuando vas a un médico, ¿sí? Esta parte es la más importante, porque si definimos adecuadamente la enfermedad, el tratamiento va a ser efectivo. Si te determinan la enfermedad rapidísimo y como que ahí la se va, definitivamente no sé si el tratamiento va a ser igual de efectivo, ¿vale? Entonces, nos vamos a tardar lo que nos tengamos que tardar en la definición del problema, pero tiene que quedar completamente claro, muy sensiblemente claro, que no tenga que preguntarles más nada. Es más, esto todavía es perfectible. Si le quieres pasar ahí un filtro, lo quieres reescribir, puedes reescribirlo. Si quieres ampliar el espacio para escribir, amplíalo, no tengo tema. Si te es insuficiente, cópialo y pégalo abajo y síguele escribiendo, no tengo tema. El caso acá es que quede completamente claro para ti y para la persona que lo va a leer. Recuerden, su tesis, su investigación no es para ti,
No tienes que asumir que la persona que lo está leyendo sabe qué es un PSI, sabe qué es un sedimento, o sea, no, tiene que ser muy claro. ¿Sí me explicó? Bueno, pues contra todo pronóstico, se ha ido el tiempo rapidísimo y me gustaría ir cerrando esta sesión, pues conociendo qué se llevan, qué les gustó, qué no les gustó de esta sesión. Cuéntenme. Pues me gustó pues la interacción que tuvimos con la actividad. ¿Qué no me gustó? Que se acabó el tiempo. Se fue muy rápido, yo creo. Sí, estuvo muy Primeramente. rápido, ¿no? Sí, sí. Estuvo, Y pues ver más que nada cómo se debería de redactar más técnicamente. ok. Porque sí, bueno, por mi parte yo sí encuentro errores al momento de redactar o más, ¿cómo se dice? Esa tosquedad que todavía no aflojo bien. No pasa nada. No, no vamos a escribir un bestseller, no te preocupes. Ideas concretas y después las vamos conectando, ¿vale? Muy bien, gracias, Kenneth. ¿Alguien más? Adelante, Considero Abraham. que fue bueno la interacción ahí con los compañeros. Hay veces es necesario tomar en cuenta una lluvia de ideas y ver el problema desde otra perspectiva. En, en mi área donde estoy, y creo que a lo mejor también lo han escuchado, hay veces caemos en lo que se llama ceguera de taller y no logramos percibir todo lo que conlleva un problema, ¿no? Entonces, es bueno recibir una retroalimentación desde otro punto de vista. Ok, gracias, Abraham. Y estos ejercicios los pueden llevar a su trabajo, ¿eh? Y a lo mejor, fíjense el tip que les voy a dar. Llévenselo a su trabajo, que todos les den ideas, que les den insumo y tráiganlo, ¿vale? Y lo metemos dentro de la investigación, ¿ok? De tal suerte que pues a lo mejor ya vas a poder configurar con los saberes de todos, con los ojos de todos, elementos que pueden ser concretos para tu investigación. Pues yo los invito a que este ejercicio se lo lleven y lo socialicen el problema y vean que el problema que están viendo a los ojos, no nada más ustedes lo ven, porque a veces pensamos eso. Muchas gracias, Abraham. Carlos, ¿qué te llevas de esta sesión? ¿Qué te gustó? Pues ahora sí que como tal, me llevo la parte en la que puedo yo ya, ¿cómo se le dice? Más que nada clasificar el porqué de las cosas. Por ejemplo, ahorita hablábamos de los sistemas de filtración. Como dice el compañero, ¿no? A veces uno tiene la idea de cómo funcionan las cosas o ya de tanto que son involucrados, ya no mira uno el riesgo, las variables que pueden afectar en un sistema, ¿no? Entonces, ya al tener una retroalimentación o verlo desde otra perspectiva, desde otros ojos de otra persona, a veces igual no están quizás involucrados al 100%, pero están despejados de su mente, o sea, no están de lleno y te pueden dar una solución ahí para una problemática que tengan. Excelente. Pues muy bien, me da mucho gusto que esta parte práctica les esté favoreciendo. Quiero decirles que mañana vamos a utilizar este como insumo para ir hacia los objetivos generales y específicos. Y si ustedes se dan cuenta, la actividad 3 de la semana 3 es básicamente esto. Entonces estamos construyendo el material de la validación de la competencia de la semana 3. De eso va, o así lo he planificado para que ustedes pues nada más tomen esta información y ahora sí, Kenneth, se vayan a la redacción y salgamos con un producto muy bien delimitado y revisado por todos, ¿vale?
Entonces se trata de ir construyendo básicamente esta parte metodológica. Pues de mi parte sería todo, ingeniero. Les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho. Si nos siguen en la grabación, igualmente cualquier cosa, cualquier tema, con mucho gusto a través del WhatsApp o de la plataforma, estoy a sus órdenes. Que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Gracias, hasta luego, igual. Gracias. Hasta luego.